Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Amén. En el nombre de Jesús, a través del canal Espiritual Televisión, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo, voy a entregar una palabra de la sana doctrina, la Biblia. Y la palabra se va a encontrar en Hechos, capítulo 9, versículo 36 y 4, para la gloria de Dios. Pero quiero hacer un pequeño alcance. El tema es de Tabita, las Dorcas. Tabita, discípulo de Jesús en la Biblia, así dice. Tabita fue un discípulo de Jesús. Y en Hechos 9, 36, 42 dice que Tabita, llamado también a Dorcas, también se dedicaba a ayudar en el nombre de Jesús a los necesitados. Y ahí se transformó en las Dorcas, que enseñaban que cuando hacemos lo que Dios nos manda, somos oídos en la oración a Jesucristo. Y vamos a ir a la palabra que se encuentra en la Sagrada Escritura. La palabra se encuentra en Hechos, capítulo 9, versículo 36. Y dice así: Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de alabada lo pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dios hacía cuando estaban con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, oró y volviéndose el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y dándole la mano, levantó entonces, llamándolo a los santos y a las viudas, y la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció en casa de Simón Curtidor. Hermano, que el Señor bendiga esta su palabra y la gloria del Señor. A través de Tabita, Dorcas, en aquel tiempo, la iglesia iniciaron un grupo de hermanas siguiendo a Dorcas, que estaba resucitada. Entonces dice que en aquel tiempo los discípulos llamaron a Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, y de ahí quedó fundado el nombre Dorcas a las hermanas que se encontraban para ponerse al servicio de Dios, haciendo la voluntad de Él, de lo que Él quería de las Dorcas. Estas abundaban en buenas obras y limosna que hacía. Entonces, ¿qué está diciéndole el Señor a nuestras hermanas, a los gentiles, a los que están aquí? Que debemos ser las damas como aquellas damas, haciendo buenas obras y limosna
que hacía, tal como lo hacían ellos. Y aconteció que en aquellos días enfermó Tabita, pero al enfermarse ella falleció y la pusieron, dice, en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos que estaban allá le enviaron 2 hombres a rogarle que no tardara en venir a nosotros, a ellos. En este caso era a Pedro que lo estaban llamando. Entonces Pedro, yo entiendo que sintiendo en el Espíritu que Dios le estaba hablando, se levantó entonces Pedro y fue con ellos en obediencia al Padre. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde todos rodeaban, las viudas llorando, mostraban las túnicas y los vestidos que las Dorcas hacían cuando estaban con ella. ¿Qué está hablando el Señor a ti, hermano, hermana que estás en la iglesia? Que debemos ser obedientes al llamado del Señor como fue Pedro. Y Pedro estaba preparado porque Dios lo usaba con poder y con autoridad. Por lo tanto, Dios quiere que usted, Dorca, usted hermana, se prepare con amor y con humildad, sirviéndole al prójimo, y de esa manera está sirviéndole a Dios. Y dice que Pedro entró y hizo salir a todos del lugar. Dijo, y volviéndose dijo al cuerpo de Tabita, levántate. Y abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Qué precioso el pasaje, hermano. Dios quiere que en esta tierra todos seamos Pedro, para trabajar en la obra de Dios con poder, con autoridad. Que el Señor nos bendiga. Y dice que ella inmediatamente, mira, Pedro se arrodilló y oró, cortito. ¿Y qué dijo el Señor? Heme aquí. Y le respaldó la oración por la fe que él tenía y por la fe de las Dorcas. Por eso que sin fe no podemos ver la gloria de Dios. Y aquí en este pasaje estamos viendo la tremenda gloria de Dios que resucitó, en este caso, a mi hermana en Cristo. Entonces, sacando todos, Pedro se puso de rodillas, ¿ve? Dijo que todos salieran. ¿Y cuál es el propósito que salgan todos? Porque muchos a veces no estamos preparados espiritualmente y todavía hay tinieblas que trabajan en nuestra vida y eso se produce tropiezo y no se puede hacer la voluntad de Dios. Por eso él quiso pasar solo para que no tuviera obstáculos y tuvo la respuesta. Volviéndose el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y a ver a Pedro se incorporó. Podemos ver que esta oración fue cortita, la de Pedro, pero ¿qué tenía esa oración tan buena? Que él estaba en la presencia de Dios y él le dijo, heme aquí. Le respondió inmediatamente. Y esto fue notorio en Jope y muchos creyeron en el Señor. Por eso en este tiempo faltan que haya muchos como Pedro y otros apóstoles que hicieron grandes milagros, porque Dios da autoridad. Autoridad cuando hay santidad, cuando hay una entrega, cuando uno se aparta del mundo y no se preocupa de la plata o de otras cosas. Dios le entrega autoridad y dice la palabra que nada le faltará a sus hijos. Hijo es aquel que es guiado por el Espíritu Santo por misericordia. Y dice que dándole la mano se levantó, llamando a los santos y a las viudas, se presentó viva terrenalmente. Dios la sacó de la muerte, gloria al Señor. Y fue notorio en Jope y muchos creyeron. Y así cuando usted haga un milagro que lo usa el Señor, muchos van a creer. Que el Señor nos ayude, que el Señor le bendiga, hermano, porque es la única forma de dar testimonio de Cristo a través del poder y la autoridad de Dios. Que el Señor les bendiga y así como Dios le bendice a usted, bendiga con una ofrenda al canal Espiritual Televisión para la gloria de Dios. Amén, amén y amén. Es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor.
iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor.